Sache mojos. Ejamipco meme noviono. Ejamipco tata noviono. Buenos días, señoras. Buenos días, señores. Copereopo meme noviono. Copereopo tata noviono. Buenas tardes a las señoras y a los señores. Yotiopo meme noviono. Buenas noches, señoras. Yotiopo tata noviono. Buenas noches, señores. El saludo desde Sache Mojos en el idioma mojeño trinitario según el horario en que nos estén escuchando y viendo a través de las redes sociales. Bienvenidos al espacio cultural que se origina y se refiere especialmente al norte de Bolivia. ¿Empezamos? ¿Están listos? Aquí comienza Sache Mojos. Historia del pueblo Itonama. Un libro que cuenta la historia de Magdalena ha sido presentado. Con la firma de la antropóloga alemana Franziska Riedler, el libro está titulado Historia y cultura de los Itonamas y del pueblo de Magdalena en los llanos de Mojos. La obra cuenta la historia de Magdalena, actual capital de la provincia Itenes, allá en la frontera con Brasil. Ha sido presentada este martes pasado en un acto especial y fue presentada por representantes de la alcaldía de Magdalena, que fue quien propició la investigación, y representantes del Grupo de Trabajo para los Llanos de Mojos, de la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad, WCS, y por el Instituto de la Lengua y Cultura Itonam. En un boletín, el Grupo de Trabajo para los Llanos de Mojos dice que el libro fue presentado por el alcalde de Magdalena, Doni Chávez, el que agradeció a la autora por la detallada investigación. A su turno, el representante del Instituto de Lengua y Cultura, José Pedro Firmino, remarcó que la historia incluye también a las comunidades aledañas a Magdalena. Y por su lado, la representante del Grupo de Trabajo para los Llanos de Mojos, Zulema Lem, subrayó que el trabajo de Franziska Riedler llena un vacío en la literatura etnográfica y también aporta al conocimiento de la diversidad cultural beniana. La autora, cuando le tocó la palabra, refirió que su trabajo fue posible por la participación de los propios itonamas, tanto los que viven en el área urbana de Magdalena como de los pueblos vecinos, a los que fue a entrevistar personalmente. En casi un año de trabajo recogió los testimonios y saberes de la gente local. Al acto de presentación, un centenar de invitados colmó el salón de la Casa de la Cultura de Magdalena, Casa de la Cultura recién nomás fundada y iniciada. El libro está en formato virtual y así es distribuido gratuitamente a través de la red internacional, de la Internet. Representa un despertar, decimos nosotros, de la capital de la provincia Itenes, que hace un siglo alguien la llamó la Atenas boliviana. Atenas porque tuvo muchos manifestantes de la cultura, poetas, pintores, escritores. Atenas boliviana fue Magdalena. Felicidades a los itonamas por tener ya un libro de referencia. Seguimos con Sache Mojos. Biblioteca en Magdalena. A propósito de Magdalena, la Biblioteca y Archivo César Chávez Taborga de esta ciudad ha recibido un nuevo aporte. Por las gestiones que realiza el Movimiento Cultural Pueblo de Leyenda, un bonito escritorio fue donado por la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de Trinidad. La donación fue posible por una gestión personal del historiador Guillermo Nogales,
que pertenece al grupo Pueblo de Leyenda. Ya va tomando forma la biblioteca y archivo que lleva el nombre nada menos que de don César Chávez Taborga, allá en Magdalena. Ya tiene un importante lote de libros y por la iniciativa también del Grupo Cultural Pueblo de Leyenda que funciona en Trinidad. Ya pronto tendremos novedades de la apertura del archivo y la biblioteca de Magdalena. Sigamos en el espacio cultural aquí. Tiempo del Beni es una editorial. Desde 1987 en Trinidad existe el periódico La Palabra del Beni. Es un diario fundado por un grupo de empresarios con ideales cívicos regionales. La Palabra es impreso por la editorial Tiempo del Beni, imprenta que además ha publicado ya varios libros y otras publicaciones, documentos de empresas públicas y entidades privadas. Desde enero de este 2024, la empresa ha cambiado de socios y tiene una nueva orientación. Una de sus innovaciones es de ser realmente una editorial, es decir, impresora de libros. En un acto especial, el gerente de la editorial, Ricardo Gutiérrez, ha presentado la nueva línea de producción de la empresa. En su discurso, Ricardo Gutiérrez recordó los inicios de la misma. Dijo que ahora los socios pretenden dar impulso a la producción literaria, que hace falta al Beni para mostrar a los escritores en el mercado nacional. Según las palabras de Ricardo, Tiempo del Beni ha logrado acuerdos con empresarios de otras ciudades para distribuir las obras literarias que se produzcan aquí. Aseguró que esta responsabilidad es una deuda pendiente y en ese sentido se hará un esfuerzo para fomentar la producción literaria beniana. El acto se efectuó en la galería del Instituto Universitario de Artes, Juan Carlos Aguirre. Bueno, 3 días después del anuncio, Tiempo del Beni cumplió su palabra y presentó un nuevo libro, en este caso un poemario. El autor es Sebastián Murillo Ortiz. El título del poemario es Crueles Años. Sebastián es el accionista mayor de la editorial Tiempo del Beni, según los documentos y datos oficiales. Sebastián también es director de comunicación de la Alcaldía de Trinidad. Enhorabuena, decimos nosotros, por este suceso. Esperamos conocer nuevos títulos próximamente. Sigamos en Sachemojos. Evaluación en la universidad. El vicerrectorado de la Universidad Autónoma del Beni tiene motivos para celebrar el vicerrectorado de posgrado. Ha iniciado un proceso para acreditar su trabajo académico a nivel internacional. El vicerrectorado de posgrado es el único que existe en la Universidad Boliviana. Por tanto, sería el único que tenga acreditación internacional de Bolivia. El proceso de evaluación, que es requisito para la acreditación, comenzó con una misión de profesionales mexicanos, específicamente del Centro Internacional de Educación Superior, CIES. Los expertos mexicanos recogieron información sobre la estructura del vicerrectorado y sobre los contenidos académicos de sus diferentes programas de especialización. El proceso empezó hace 4 meses y se espera que el informe de los evaluadores sea conocido hasta finales de año. El vicerrector de posgrado, Jesús Alfredo Ibáñez Vaca, al despedir a los docentes mexicanos, dijo que esta es una oportunidad invaluable para la proyección de la Universidad Autónoma. Dijo estar seguro que el resultado será favorable para la acreditación internacional. Empieza Noviembre Cultural. Estamos ya en noviembre.
el mes del Beni. El 18 de noviembre es el aniversario del departamento. Por eso, como es tradición hace varios años, este viernes primero comenzó Noviembre Cultural. Noviembre Cultural es un programa de actividades organizado por la Casa de la Cultura del Beni para realzar el cumpleaños. En este caso, el Beni cumplirá 182 años desde su creación en 1842. Este viernes primero, la primera actividad fue un concierto de gala del Instituto de Formación Artística Edelmira Limpias. Los profesores y alumnos de la Escuela de Música mostraron sus conocimientos en instrumentos y en manejo vocal, interpretando música regional. El concierto se realizó en la Casa de la Cultura. Ahora y hasta el día 30 habrá mucha actividad cultural, casi diaria. Este martes próximo, las artistas plásticas Mónica y Tania Ávila, por ejemplo, harán una exposición denominada Caballos del Viento. Ya nos imaginamos. Felicidades a la Casa de la Cultura por el Noviembre Cultural. Descubrimiento en México. Un nuevo descubrimiento fue realizado en México de una ciudad posiblemente de la época precolombina, que no se la conocía. Se trata de los restos de un complejo de lo que probablemente eran viviendas, sitios ceremoniales y caminos, hasta hoy cubiertos por la selva. Los restos fueron identificados por la tecnología LiDAR, como se dice en inglés, que mapea la Tierra desde el aire eliminando los árboles de manera virtual. Casi como que borra los árboles y se ve solamente el suelo. La información la difunde la agencia BBC de Londres, donde dice que creen que se trata del segundo descubrimiento más grande después de Calakmul, considerado el sitio maya más grande de la era anterior a la llegada de los españoles. Esto de México es similar a lo que los arqueólogos han encontrado en el Beni, en las inmediaciones de Casarabe, utilizando la tecnología esta, LiDAR, que es una tecnología moderna. Esperemos que de México nos vengan también novedades. Seguimos en el programa cultural Sachemojos. El programa cultural Sachemojos se transmite por Radio Aguaí en la ciudad de Guayaramerín. Gracias por sintonizarnos. Tradiciones de San José. Las tradiciones son la materia prima, una de las materias primas de la cultura humana. El mes pasado, a pesar de la crisis causada por los incendios, la comunidad San José, que está cerquita del municipio de Reyes, realizó una primera actividad para rescatar sus tradiciones. Al impulso de los estudiantes de la unidad educativa de ese lugar y de la carrera de turismo del Tecnológico de Reyes, se efectuaron varias actividades. El amigo David Maradiegue nos ha resumido lo hecho en San José el sábado 26 y domingo 27 de octubre, incluso con participación de algunos visitantes. En el horno caliente de Don Erasmo, por ejemplo, se tuvo la oportunidad de elaborar pan de arroz y empanadas de arroz, preparadas a la antigua. Don Erasmo mostró a los visitantes su fábrica también de zancutis, de bombos y cajas, y el penacho de machetero original que tiene de hace mucho tiempo, con pluma de paraba. Los jóvenes del colegio y del instituto participaron también en un festival de danzas denominado Vamos a bailar en nuestra fiesta. Lo dijeron en idioma maropa. No me atrevo yo a pronunciarlo. El domingo, después de la lluvia, a las 10 de la mañana, hubo ordeña y, claro, la tradicional ambrosía. Y en el toque final de ese día fue un joco de un tamaño enorme que salió de algún chaco que se acompañó con leche. Los niños participaron en juegos populares
y los visitantes tomaron chicha de yuca, pan de plátano y refrescos de frutas de la temporada, manga, tamarindo, y también hubo chicha de maíz. Felicidades a los josesanos, vecinos de los reyesanos, en esta Feria de la Tradición. Continuamos en el espacio cultural. Calendario histórico regional. El calendario histórico regional es un espacio especial, inamovible, aquí en Sachemojos. ¿Comenzamos? Calendario histórico regional, año 1910, 4 de noviembre. Nace Carlos Anasagasti Zulueta, en Bermeo, España. Corresponde al País Vasco. Ordenado sacerdote en la Orden de los Frailes Menores en 1934. Los frailes menores es la mayor de las secciones de la Congregación de los Franciscanos. Anasagasti fue destinado a Paraguay en 1939, donde promovió la construcción de obras sociales y llegó a ser vicario de Villarrica. En 1953 fue nombrado obispo del Vicariato del Beni. Consiguió aumentar el número de misioneros. Fue gran impulsor de los colegios Madre Seton y La Salle. Murió en el 2002 y está enterrado en San José de Huacaraje. Calendario histórico regional, año 1936, 4 de noviembre. Se funda la Asociación de Árbitros de Trinidad. La primera directiva es presidida por don Germán Ruiz y completada por Ormando Muñoz, vicepresidente, Rustan Roca, secretario general, Arnoldo Fuentes, secretario de Actas, y Germán Barberí, vocal. Don Germán Ruiz es también instructor de los árbitros y motiva la creación de filiales en Santa Ana, San Borja y San Ignacio. Ya existen las asociaciones de árbitros de Riberalta y Guayaramerín. Hasta esta fecha colaboraban como árbitros sin pago los señores Darío Yorimoto, Juan Iriarte, Hugo Achá y Onofre Chávez. Calendario histórico regional, año 1987, 4 de noviembre. Se crea la Casa de la Cultura de San Ignacio de Mojos en una reunión de representantes de varias instituciones. El encuentro es dirigido por Arnaldo Ligerón, presidente de la Casa de la Cultura del Beni, en coordinación con el Comité Cívico de esa ciudad. Se conforma la primera directiva y es electa presidente la señora Ana María Ruiz Antelo. Calendario histórico regional, año 1942, 5 de noviembre. Nace en Trinidad Edmundo Rivera Vaca. Hizo sus estudios primarios y secundarios en Trinidad. Estudió en el Instituto de Bellas Artes de Santa Cruz y se graduó artista plástico. Al mismo tiempo trabajó en la elaboración de escenografías en el Teatro Experimental Universitario. Fue esgrimista y representó a Bolivia en un campeonato sudamericano en Paraguay. Hizo música con la maraca, la pandereta y especialmente con la armónica. Incursionó en la actuación, incluyendo pantomima en obras de teatro. Fue actor en varias películas de Safipro, entre ellas La Virgen de las Siete Calles y Se busca un Papá Noel. Sus pinturas y cerámicas sobre la naturaleza veniana fueron expuestas en varias salas. De sus cuadros son conocidos El retrato de mi abuelita, Los macheteros y la iglesia de San Miguel de Velasco. Fue socio de la Asociación de Artistas Plásticos de Santa Cruz, conocido con el seudónimo de El Guapo Rivera. Calendario histórico regional, año 1981, 5 de noviembre. Se crea el Batallón de Policía Militar 3 Capitán Lino Echevarría, dependiente de la 6ª División del Ejército, con asiento en Trinidad. La unidad fue bautizada en homenaje al oficial Lino Echevarría, que ofrendó su vida defendiendo el puesto militar Avaroa en 1910 en la campaña de Manuripi por el conflicto boliviano-peruano en la zona del Acre. El batallón de policía militar se transformó en regimiento de infantería 29 con cuartel ubicado en el lado oeste de la capital beniana. Posee un centro tecnológico para la formación técnica de los soldados que prestan su servicio militar. Calendario histórico regional, año 1762, 7 de noviembre.
La audiencia de Charcas ordena al gobernador de Santa Cruz que prepare una fuerza militar para expulsar a los portugueses que se habían apropiado de la misión jesuítica de Santa Rosa, a orillas del río Itenes. La orden surge de la declaración de guerra de la Corte de Portugal recibida por el rey de España. La orden va dirigida al presidente de la audiencia, Juan Francisco de Pestaña. En noviembre, la fuerza militar española llega al frente de Itenes con gran parte de sus soldados enfermos y agotados. Calendario histórico regional, año 1844, 7 de noviembre. El presidente José Ballivián firma la ley que dispone la gratuidad del derecho de matrimonio y de todos los otros servicios en los templos católicos para los indígenas y extranjeros del departamento del Beni. La ley obliga a los sacerdotes que tengan una renta fija. También autoriza solicitar al Papa que dicte la norma respectiva por la que los vicarios del Beni realicen la confirmación religiosa en su jurisdicción. La población del nuevo departamento era de 45,000 habitantes aproximadamente. Calendario histórico regional, año 1891, 7 de noviembre. El Congreso Nacional aprueba una propuesta de José Manuel Pando para realizar exploraciones en el territorio norte del país, entre los ríos Tequeje e Inambrí. Al mismo tiempo se concedió al empresario Alejandro Oporto autorización para construir un camino entre los ríos Madre de Dios y Acre, y al señor Antonio Quijano la explotación de una línea de navegación por el río Purús, así como la construcción de una línea férrea en la misma zona. El gobierno de Perú protestó la decisión asegurando que se trataba de territorio de su país. La soberanía peruana y boliviana fue la zona acordada en 1909 en un tratado directo. Bolivia perdió 250,000 kilómetros cuadrados en el Purús. Calendario histórico regional, año 1986, 7 de noviembre. El octavo Congreso Cívico Departamental aprueba una resolución que crea la bandera beniana. Se determina que la enseña departamental es íntegra de color verde oscuro y con 8 estrellas doradas, colocadas en un círculo en el centro. Las estrellas representan a las 8 provincias de su jurisdicción. El símbolo fue oficializado por resolución de la prefectura el 10 de junio de 1987. Otra resolución prefectural, el 22 de febrero de 1990, refrenda que la bandera debe ser exhibida en todas las oficinas públicas y privadas. Calendario histórico regional, año 1932, 8 de noviembre. Parte de Trinidad el regimiento Beni, de 500 soldados benianos a la Guerra del Chaco. Su primera escala fue Todos Santos, y desde allí, conducido por inexpertos, recorrieron a pie la serranía y la cordillera hasta Cochabamba. En el trayecto, la lluvia y el frío causaron muchas bajas, incluso muertes. Debido al desastre, el alto mando dispuso la disolución del regimiento. Los que recobraron la salud fueron reasignados a otras unidades y llegaron al Chaco. Antes, en julio de ese año, 600 soldados benianos de la categoría 1931 integraron el regimiento Padilla de Zapadores. Calendario histórico regional, año 1933, 8 de noviembre. Nace en Trinidad Godofredo Vincenti Zambrana, más conocido como Gudi Vincenti, compositor, intérprete de la flauta mojeña, bisnieto de Leopoldo Benedetto Vincenti, autor italiano de la música del himno nacional. Aprendió la música mojeña con los mismos indígenas, especialmente la flauta. En la estancia de su abuelo Juan de la Cruz en el actual Tibnis, convivió con los indios Yuracaré. Integró el conjunto Los Caciques de Mojos junto a sus hermanos Benedicto Vincenti y Hernán Valverde. Son muy recordados sus temas Mi Poblau, Moperada y Cachoeleque. Falleció en Trinidad en el año 2018. Calendario histórico regional, año 1946, 8 de noviembre. Se crea el Liceo de Señoritas Mario Sayeli en Trinidad como homenaje al pedagogo italiano de ese nombre. Fue una iniciativa del profesor Gonzalo Suárez Dorado, junto a otros maestros. La primera directora fue la profesora Mari Rivera Gutiérrez. En 1974, el liceo fue desdoblado
y desde 1996 convertido en un centro educativo mixto. Desde entonces, de sus aulas egresan bachilleres técnicos en informática como parte del nuevo sistema educativo nacional. Calendario histórico regional, año 1950, 8 de noviembre. Nace en Trinidad Rubén Darío Rivero Aramayo, Nuni, hijo del poeta Horacio Rivero Egues. Tuvo una familia de artistas como sus hermanos Óscar Chay y Gustavo Pegote. Nuni fue cantor de voz grave y especial, potente y profunda. Se inició en el conjunto Los Diablos Rojos. Integró una de las temporadas del grupo Los Taitas. Calendario histórico regional. Sachemojos se transmite en Radio Bambú de Guayaramerín, en la provincia Bacadíes. Rincón poético. De los muchos poemas, quienes gustan de los versos, uno de los autores preferidos es Horacio Rivero Egues. Y de los muchos poemas, el que más se repite es el que pide algo para cuando lo lleven al cementerio. El título del poema, Cuando yo muera. Autor, Horacio Rivero Egues. Cuando yo muera, que nadie bañe mi cuerpo con lágrimas. Cuando yo muera, que todos me canten la marsellesa. La marsellesa olvidada, la que muy pocos cantamos, la que cantamos los pocos que hemos vivido soñando. Vayan cantando a mi entierro como quien hace una fiesta. La muerte será mi novia y mi casamiento. Cuando yo muera, que planten plantitas de tamarindo plantitas que planten sobre mi tumba. Pa' cuando el sol esté fuerte, salga pa'l fresco a sentarme, pa' cuando nadie me mire, salga a sentarme a la sombra. Cuando yo muera. Poema de Horacio Rivero Egues. Está en su libro Poemario Hojas y Cáscaras. Descubramos la nación Itonama. De los muchos pueblos de la antigua provincia de Mojos, en el norte de la actual Bolivia, hay todavía historia por recoger. Desde el ingreso de los misioneros jesuitas en el siglo XVII y quizá antes, las crónicas nos han ayudado a conocer de esos habitantes. Se conoce de la fundación de las misiones jesuíticas, el desarrollo de la evangelización a la que fueron sometidos los habitantes de esta región, y algo del abuso de los curas que vinieron después de la expulsión de los jesuitas. Se sabe de esto un poco, pero hay aún muchos aspectos no aclarados. Por eso es alentador cuando se efectúan nuevas investigaciones. Este octubre del año 2024 se presentó el libro Historia y Cultura de los Itonamas y del pueblo de Magdalena en los llanos de Mojos. La autora es la antropóloga alemana Franziska Riedel, que vive en Bolivia hace varios años y vive específicamente en Baures. En casi 2 años de trabajo, Franziska recogió la historia de los antiguos habitantes de Magdalena. Por eso, llamamos a Baures para conversar con Franziska. Nos atiende de manera virtual. Es la segunda vez que la entrevistamos, siempre muy amable. Pero antes debemos presentarla. Franziska Riedel, doctora en antropología, graduada en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Es investigadora, autora de libros educativos y artículos sobre la cultura Baure, consultora en varios proyectos de su especialidad. Es editora de la revista Tauwasser de Baures, una revista cultural. Nació en Dresde, Alemania, y reside, como dijimos, en Baures. Doctora Riedel, gracias, bienvenida a Sachemojos. Muchas gracias. Eres muy amable porque también sabemos de tus ocupaciones, aunque estás en un pueblito en relación solamente al tamaño,
allí en la provincia Itenes del Beni. Para comenzar esta entrevista, quiero comenzar anunciando que has presentado un libro que es La historia y cultura de los Itonamas, un pueblo de los 18 que hay en el Beni. Historia y cultura del pueblo de Magdalena en los llanos de Mojos es el título exacto. En el inicio del libro dices que la información sobre los Itonamas es escasa, pero en alguna de tus fuentes das algunas referencias. ¿Cuál es la referencia a los primeros años de Magdalena? ¿Cómo se recuerdan los primeros años de Magdalena al fundarse la reducción? Sí, como usted dice, Magdalena se funda como una misión jesuítica de monjos, como muchas otras. Lo que muchos no saben, que Magdalena festeja su aniversario y su fiesta patronal cada año el 22 de julio. Ujú, Y dicen que se fundó en 1720, pero en realidad la misión de Magdalena se funda como 10 meses antes, en este 9 de noviembre. En realidad festeja sus 305 años, porque el pueblo fue fundado por un padre que se llamaba José Teñadro, que es muy desconocido, casi nunca se lo menciona. Él funda el pueblo, él junta a las primeras familias, él bautiza a los primeros Itonama, y recién después llega el padre Gabriel Ruiz, que siempre se lo menciona como fundador, ujú. y el lugar donde se funda se llama Mayagüe. Y luego llega el padre Ruiz y él era devoto de la Santa María Magdalena. Así que él llega y él le pone ese nombre a la misión de Santa María Magdalena, y ya se festeja cada año el 22 de julio. Entonces, primer gran dato, por eso abrí mis ojotes, es el 9 de noviembre del año anterior, 1719, 19, sí. y es José Tenyadro, así se pronuncia. Tenyadro tiene diferentes maneras de escribir su nombre en las fuentes, pero él en realidad, y también él se queda, porque el padre Ruiz se queda muy poco tiempo en la misión, pocos años, porque después lo envían a otros lados, a otras tareas, pero él nunca se olvida. Él luego manda para la iglesia, manda imágenes de la Santa María Magdalena. El que se queda es el padre José, que aprende el idioma itonama y comienza a organizar la misión, el pueblo. Gran dato para todos nosotros, eh, extraños, ignorantes y también los que conocen del tema, pero ahora estamos conociendo gracias a la investigación de Francisca Riedel, así se pronuncia tu apellido, Riedel, que está reflejada en este libro. Bueno, y el padre José Telladro llamó nada más Mayagüe, se llamaba así la región. Así se llamaba. Se ve que había un asentamiento pequeño ahí y ese se llamaba Mayagüe. Ya hubo más, como digo, pueblitos, asentamientos de los Itonama a lo largo del río Itonama. Y ya luego que se funda la misión, estos pueblos de a poquito, esas familias se van juntando a la misión, porque en esas misiones lo característico que es que no fue a la fuerza que se metía a los indígenas a la misión. Más bien los padres, como ellos tenían herramientas de metal, anzuelos, machete, otra cosa que eran desconocidos en Mojos, y son de gran ayuda para el trabajo en las plantaciones, para todo lo que uno hace. Así que eso atraía a los indígenas hacia la misión. Y como los padres ya habían fundado los pueblos de Baures más antes, 12 años antes de Funda Concepción, así que los padres todo el tiempo trajinaban entre San Pedro y Baures. Y pasaban por ahí y le dejaban regalitos, algunas cositas, y los iban de a poquito eh, atrayendo, ¿no? Que fue el método habitual desde que empezaron en Loreto. Sí. Francisca, es un dato quizá superficial, pero ¿el sitio original es el mismo que mantiene hoy la ciudad de Magdalena? Sí, Magdalena es una de las misiones que no se ha mudado, porque también el lugar es alto, ¿no? Muchas veces se mudaron a las misiones por las inundaciones, pero Magdalena no. Magdalena es un lugar alto que se mantiene en el mismo lugar. Cuyo nombre original es Mayagüe, ¿correcto? Mayagüe, sí. Bueno, Mayagüe o actualmente Magdalena, ¿qué clase de gente eran esos indios, esos indígenas? ¿Eran pacíficos? ¿Eran guerreros?
En realidad tenemos muy pocos datos sobre los Itonama en el tiempo antes de la llegada. Los jesuitas, hay un padre de Concepción, el padre Dominicus Mayer, que él recibía su visita, él dice que era gente aguerrida, que andaba siempre con arco y flecha, pero sabemos que los indígenas de la Amazonía siempre andaban armada, como hoy día la gente sigue al campo, van con su arma porque es peligroso, porque hay muchos animales, ¿no? Peligrosos. Y también hay que decir que en todo ese tiempo, en los 12 años que pasaban los jesuitas por ahí, nunca hubo un ataque, algún problema con los Itonama. Ellos siempre dejaban pasar. Así que esa imagen que la gente era aguerrida, eso hay que verlo en el contexto, ¿no? En el contexto es un ambiente boscoso, entonces hay animales y además quizás para cazar, pues, ¿no? También Eh, para cazar y pescar, sí. exactamente. Ellos en tu libro mencionas que ellos tenían, no sé cuánto tiempo después, una muralla alrededor del pueblo. ¿Cuánto duró esa situación? ¿En qué momento se produjo? Eh, el primer texto donde yo encontré que se menciona esa muralla es en un texto de un viajero portugués que se llamaba Manuel Félix da Lima, que viene y visita a la región en 1742. Él se queda asombrado porque llega al pueblo y todo el pueblo está encerrado por una muralla de 1,70 m a 2,50 m. Todo el pueblo solamente habían 4 entradas. Y esa muralla es mencionada también hasta en la década de 1770, que fue reparada, y después ya no se menciona. Yo creo que como el pueblo de Magdalena creció bastante a fines del siglo XVIII, de 4.000 a 6.000 habitantes, que ahí ya el pueblo no entraba y que ya por eso ya fue derrumbado, pero tampoco lo puedo decir con exactitud porque no tenemos más datos, no se menciona más. No hay una referencia o versión sobre el tema, pero estamos hablando de los primeros 50, 70 años en que fue Sí, sí. constituida la misión. Otra cosa, Francisca, si los misioneros originalmente eran jesuitas, como en la región de Mojos, más al sur, más al oeste, la evangelización en Magdalena tuvo el mismo estilo que en Mojos, hubo enseñanza de artes, de oficios, también se introdujo la ganadería, ¿no? Sí, los jesuitas ocupaban el mismo estilo en todas las misiones, sea en Tritonama, Baure, Mogeños. Ellos tenían su sistema, ¿no? De organizar las misiones, toditos tenían el mismo estilo hasta de organizar urbanísticamente el pueblo, ¿no? Con la plaza, la iglesia, los talleres. Y en Magdalena igual se enseña a los indígenas de ser carpinteros, sastres, a tejer, hacía músicos, hacía instrumentos, y esos talleres funcionaban hasta mucho tiempo después de la salida de los jesuitas, hasta mediados del siglo XIX. Y como menciona también, los jesuitas trajeron el ganado. Ya el primer padre, el padre José, ya lleva 50 vacas de San Pedro. Ya luego traen ya muchas más vacas de Trinidad y también otra vez de San Pedro. Y como las pampas de Magdalena son hermosas y son aptas para la ganadería, ese ganado ya se multiplica hacia los miles dentro de poco tiempo, ¿no? Vaca y caballo también. Estamos hablando con Francisca Riedel sobre la historia de Magdalena, en realidad la historia de los Itonamas, que es el pueblo original que dio lugar a esta ciudad, actualmente capital de la provincia Itenes. Francisca, Magdalena fue la principal reducción en la zona, fue la principal población. Hay varias referencias que tú recoges precisamente en el libro sobre este asunto. ¿Qué participación tuvieron los Itonamas, considerando esa su cantidad y la importancia que adquirió? ¿Qué importancia tuvieron ellos en la arremetida que hicieron los portugueses de ahí cerca, actualmente frontera con Brasil, Bolivia-Brasil, que pretendieron, y lo hicieron en más de una ocasión, a apoderarse de esta región? ¿Qué hicieron los itonamas en contra de los portugueses? Como usted menciona, todos esos pueblos de la provincia de Itenes eran pueblos fronterizos, ¿no? Eran las últimas bastiones del imperio español y al frente ya al otro lado del Itenes los portugueses. Y como menciona, por ejemplo, los pueblos de San Miguel, Santa Rosa, sobre el río Itenes fueron quemados, se llevaron a la población como esclavos y eso era el miedo que siempre hubo, ¿no?
Magdalena, eso también, como ya mencioné, al viajero Manuel de Lima, en 1742, cuando él es portugués y viene a explorar y lo reciben todo bien, pero al otro día le muestran su ejército. Magdalena tenía como un ejército de indígenas, de jinete, con sus armas, le hacen una gran presentación en la plaza y lo tienen, dicen que él se escondió porque con su arco y flecha, con sus lanzas, y prácticamente lo que hacen es asustarlo para que ningún portugués piensa en venir, ¿no? Y en realidad por la zona de Magdalena no ingresaron nunca, o por lo menos no sabemos, ¿no? Pero después ya se funda San Ramón, se traslada a San Joaquín, al Machupo, ya esa región ya quedó bien poblada, ¿no? Es decir, ellos mostraron de que estaban preparados cuando menos. Sí. Bueno, estamos hablando ya ahora de la salida de los misioneros españoles, de los jesuitas, 1767. ¿Qué pasó en Magdalena? ¿Qué pasó en estos pueblos y tonamas cuando los curas jesuitas fueron expulsados? En realidad, la expulsión es en 1767, pero como esos pueblos eran muy lejos, los padres salen de Magdalena en febrero de 1768. Y esas misiones por primera vez se abren a la sociedad colonial porque en el tiempo de los jesuitas era prohibido que venga un comerciante, algún administrador del Estado, ellos no podían entrar. Así que ahora ya se abre para que produzca ganancia ya para el Estado, ¿no? Para la Real Hacienda. Así que ahorita ya la gente comienza en los talleres, ya trabajan para la exportación. En los chacos trabajan para exportar, por ejemplo, de Magdalena exportaban chocolate, azúcar, de los talleres salieron tela, poncho, cada misión o cada pueblo tenía su lista de cosas que tenían que entregar, ¿ya? Así que ya comienzan a producir. En realidad, para la gente común no cambió mucho su vida. Ellos seguían trabajando en sus plantaciones, en los talleres, ya con más presión, digamos, de entregar, pero su vida en realidad hasta que llega el tiempo de la goma y ya llegan los migrantes, los comerciantes, hasta mediados del siglo XIX no cambia tanto la vida, ¿no? Ujú. Estamos hablando de la iglesia, del carácter religioso también, y en esas misiones había mucho de aporte de la comunidad indígena al funcionamiento de la misión, no solamente con esas obligaciones, sino también en el funcionamiento de la iglesia. ¿Cómo era la iglesia? ¿Tenemos alguna referencia de la iglesia de Magdalena? Sí. La iglesia, según las fuentes, fue construida por el padre Reiter, que llega luego de la fundación, y siempre la iglesia de Magdalena la describen como una de las más grandes, las más ricas, las más bonitas, que cada viajero que llega queda impresionado de la belleza de la iglesia de Magdalena. Y como también enviaban objetos religiosos de plata, telas ya de otros lados, que ahí se guardaban, que ocupaban, era una de las misiones más ricas, ¿no? Y después, cuando se fueron los jesuitas, ¿qué ocurrió? ¿Ocurrió lo mismo que en las demás, que se cuenta que han habido abusos, hubo robos, todo eso? Sí. Después de la salida llegan curas seculares de Santa Cruz, enviados por el obispo, y eso no era una gente educada, ¿no? Así que ellos llegan, en primer lugar, no pueden hablar casi con la gente porque no hablan el idioma indígena que se mantenía. Muy pocos hablaban español. Y en Magdalena hay muchos datos que ellos abusaban, los tenían a los indígenas como sus servidores personales, como sus esclavos, los azotaban a las mujeres que se les decía cada semana les entregaban algodón y tenían que entregar ya en la otra semana y a sus trabajos, y si no entregaban, las azotaban. Y hay otra descripción de otro viajero que llega que dice que el cura estaba de viaje y llega y lo reciben con todas las pompas, ¿no? Los indígenas lo alzan en una silla, lo llevan por todo el pueblo, así ellos se dejaban tratar. Y por otro lado, esa riqueza del pueblo que eran mayormente, era el ganado, ¿no? Los caballos, ellos instalan un comercio clandestino justamente con los portugueses de Príncipe de Beira, donde venden el ganado,
los caballos, así que la cantidad de los animales baja, pero harto. Hasta después de algunos años, en 1785, llega un nuevo gobernador, Lázaro de Rivera, que es muy conocido, y él ya pone orden. Él llega y pone orden, pone administradores, otra gente encargada ya de la producción y que vigila también a los curas, que no sean la única autoridad. Y ahí Magdalena ya se convierte en uno de los pueblos más Más prósperos. sí. Francisca, muchas gracias por estos datos. Quiero enlazar esta historia, digamos, regular del cómo se fundó, cómo evolucionó, cómo se desarrolló y el grado que alcanzó de progreso como una misión primero y después como una población, con los ritos tradicionales de ese pueblo, pueblo Itonama. Y ahora que estamos recordando el Día de Difuntos, quisiera preguntar si ellos realizaban ritos en honor o recuerdo de sus muertos. ¿Qué práctica tuvieron los itonamas hacia los difuntos? En primer lugar, hay que decir que bien característico de los pueblos de la Amazonía, los Itonama creían cuando una persona moría que su alma no se iba, su alma se quedaba, ¿no? Que se quedaba en la casa, en el pueblo, en el Chaco. Incluso dice Erland Nordenskjöld, que llegó a comienzo del siglo XX, que ellos abandonaban una plantación de una persona que moría, la abandonaban porque esa persona seguía siendo el dueño. Así que si alguien iba y sacaba una yuca, ya era un ladrón. Así que hasta sus objetos personales, sus herramientas, todo eso le seguía perteneciendo al muerto. Y de esa creencia, algunas cosas siguen, algunas partes siguen hasta hoy día. Así que hasta hace poco tiempo, para esta fiesta de los difuntos, creían que las almas vienen a la casa a visitar. Así que la gente alistaba una mesa con la mejor comida o la comida que más le gustaba, con su chicha, con su traguito, y eso lo ponían en el canchón. Y al mismo tiempo alistaban en el bañero un balde de agua, jaboncillo, perfume, peine, una ropita bonita nueva. Y se decía que el alma viene a la casa, come, dicen que incluso se escuchaba, come, toma su chichita, va y se baña, se viste y queda feliz. Eso muestra, por un lado, que el muerto, aunque está muerto, desea lo mismo como nosotros, que estamos vivos, y al mismo tiempo era una manera de mostrar cariño, ¿no? A la abuela que murió, al padre que murió, le estoy mostrando cariño. Esa costumbre se están perdiendo y hoy en día ya se celebra en el cementerio, ¿no? Como en los demás pueblos. Me has hecho recuerdo, y lo digo como anécdota, que una vez en Magdalena un amigo, una amiga, me contó eso relativo al baño, que incluso llegó a escucharse el ruido del agua al caer de la tutuma cuando se estaba bañando el difunto. Bueno, los indígenas asignan una condición de Dios a ciertos elementos de la naturaleza. Esto ocurre en muchas partes del mundo incluso. Es el caso, por ejemplo, de las lagunas, el monte, algunos elementos de la naturaleza. ¿Qué significado dan en este caso los itonamas a los elementos naturales que estuvieron en esa época o que pudieran estar vigentes hasta hoy? ¿Cuáles son, digamos, los dioses que tienen actualmente? Le voy a corregir como antropóloga que en este caso no podemos hablar de dioses, sino de espíritus, que los Itonama creían que toda la naturaleza era habitada por espíritus, todos los lagos, los bosques, y esa relación entre los Itonama y los espíritus regulaba de cierto modo el aprovechamiento de los recursos naturales. Si ibas a cazar, tenías que pedir permiso. Si matabas por demás, o pescabas por demás, o botabas los frutos de tu chaco, los espíritus se enojaban y te castigaban. ¿Y cómo te castigaban? Te quitaban tu alma. O te golpeaban, después tenías una herida que no sabías de dónde era y te podían matar. Así que la gente les tenía temor y también respeto. Y eso evitaba que la gente tengan un mal uso, ¿no? De los recursos naturales. Y al mismo tiempo ellos conocen, en Magdalena los Itonama conocen varias lagunas que dicen que son encantadas.
que dicen que se escucha ruido, se escucha las campanas, los gallos, las vacas, y dicen que son pueblos que se hundieron. Y yo creo que ahí tenemos una mezcla interesante de algunos elementos precoloniales y el cristianismo, porque siempre dicen que esos pueblos se hundieron porque la gente era incrédula, la gente era pecadora, ¿no? Y por otro lado, creo que muchos conocen en Magdalena el Chorro, que es un lugar bien conocido donde sale el agua como de un barranco, ¿no? Sale de un hueco donde las mujeres iban a lavar, hasta ahora lavan. Y como antes, como está cerca del centro, pero un poquito lejito, antes quedaba en el monte, hay muchas historias, muchas leyendas que a las mujeres que iban a lavar les aparecía una cara en el hueco, les aparecía un hombre a caballo y esos también las enfermaban y se morían. Y El, hasta manan- ahora el muchas de manantial esas del creencias chorro, ¿no? sí, el manantial del chorro. Y muchas de esas creencias están vivas, ¿no? Pero mayormente entre la gente mayor. Y ahora por primera vez las hemos recogido para el libro para que no se pierden, ¿no? Para que la gente después lo puedan leer, los jóvenes que a veces no conversan con la abuelita o se cansan de escuchar a la abuelita, pero eso ya está guardado para siempre. Todas esas creencias hermosas que a la antropóloga la encantan, ¿no? Cuando se le relatan. Seguro, me imagino el entusiasmo que despierta eso, que ahora es un signo de incredulidad entre la juventud. Hablando de espíritus, y me agrada la corrección que me has hecho. Hablando de espíritus, recuerdo que en la historia regional existe también lo del Choquigua, porque si no estoy equivocado, y tú me corregirás también, eh, así se le nombra a Andrés Guayocho, que algunos investigadores dicen que no era Guayocho, sino Guayacho, el apellido del líder de San Lorenzo de Mojos. ¿Está en el mundo Itonama? Es la pregunta. ¿Está en el mundo Itonama esta condición de choquigua? ¿Qué significa ser choquigua? Ellos eran como los intermediarios entre el mundo de los espíritus y el mundo de la gente que está viva. Y en el pasado ellos tenían un rol muy importante porque, como dije, la gente estaba en ese constante contacto con los espíritus, pero eso era, los que tenían la iniciativa, digamos, eran los espíritus. Ellos eran mucho más poderosos que la gente común. Y el único que podía conversar con ellos o hacer alguna acción era el choquiwa, ¿no? Que podemos traducir como un chamán, un curandero, podríamos decir hoy en día, ¿no? Y ellos, por ejemplo, eran los encargados de las curaciones. Si a alguien le robaron su alma, ellos tenían que ir obligadamente ahí. Y el Choquiwa, él tenía sus propios espíritus auxiliares, que es un elemento muy conocido en la Amazonía. Así que algún espíritu maligno roba el alma a mi madre, entonces voy ahí y él envía sus espíritus auxiliares a buscar a ese maligno y lo trae de vuelta al alma. A Si sacarlo eso en no lo medio. hace, sí, si él no lo hace eso, la persona se muere, ¿no? Y también en los textos de Nordenskjöld, que él es el que más escribe sobre el tema, aunque él fue a San Ramón, pero es la misma cultura itonama, ellos podían ver el futuro, podían encontrar alguna cosa perdida, y ellos, eso es sobre el tema también de los difuntos, ellos podían hacer el contacto. Todavía en Magdalena hay señoras ancianas vivas que de niñas han ido acompañando a sus madres o a sus abuelas a la casa del, como podríamos decir, el espiritista, ahorita lo llamarían, ¿no? Pero eso eran los choquiwa o choquigüeros, que a veces les dicen. Él los recibe en una casa en la noche, se apaga las luces y él llama a las almas de los difuntos y también, como dijo usted, se los escucha entrar, pueden conversar con sus parientes, pero él tiene que hacer. No puede hacer cualquier persona, eso es un agente especial y hay que notar que eran hombres y mujeres entre los Oh, itonamas, no solamente hombres. no Lo que solamente no hombre. sabemos cómo llegó alguien a ser un choquiwa, si era por herencia o porque le interesaba, o eso no tenemos datos, si tenía alguna iniciación, algún ritual, de eso no tenemos datos y hoy eso está perdido, ¿no? Hoy día tenemos personas naturistas que saben curar,
pero ya no hay esa gente que hace ese contacto, ¿no? Con el mundo del más allá, podríamos decir. Algo a considerar en estas fechas precisamente del Día de Difuntos y de los Santos. Dos cositas cortitas. Guayocho o Guayacho, Andrés, ¿era Itonama? Dicen que era Itonama y su apellido lo indica, ¿no? Ajá. Segunda, ¿qué pueblos tienen sangre Itonama? ¿Qué pueblos actuales tienen origen en indígenas Itonamas? Yo ya mencioné al pueblo de San Ramón, que se funda en la década de los 80 del siglo XVIII, porque Magdalena se había hecho muy grande, tenía más que 6.000 habitantes, era prácticamente ingobernable, y también por el motivo de los jesuitas, perdón, por los portugueses que venían o podían venir, se funda desde Magdalena, se lleva 3.000 personas a San Ramón con todas sus herramientas, con todo. Y luego, como siempre hubo contacto entre Magdalena y Baures, y era muy lejos, se hizo una pascana, que hoy día es San José de Huacaraje, que la fecha de fundación no está muy clara porque hay muy pocos documentos sobre Huacaraje, pero dicen que fue en el año 1800, que ya esa pascana ya se hace una casa, ya hay un puestito, ya se va creciendo ya Huacaraje y se nota bien en las fiestas patronales, en las danzas, en el idioma itonama, que son esos tres pueblos, San Ramón, Magdalena, Huacaraje, con sus respectivas comunidades. Historia y cultura de los Itonamas y del pueblo de Magdalena en los Llanos de Mojos. Ese es el título del libro que ha escrito y presentado hace poquito nomás Franziska Riedel, alemana ella, nacida en Dresde, Alemania, y reside en Baures. Francisca, muchas gracias por todo este resumen que nos has hecho. Hay mucho por leer, no lo vamos a tocar todo porque hay obligación de leer el libro. Tus palabras finales, por favor, gracias. Bueno, yo le agradezco mucho por la oportunidad de hablar sobre la cultura itonama que no es tan conocida, creo que a nivel del Beni, y le quiero dar un gran saludo a todas las personas que le siguen a su hermoso programa que disfrutamos cada sábado y los mejores deseos, tanto para usted como para todas las personas que escuchan el programa. Y yo saludo en tu nombre a todos los que colaboraron contigo en la investigación que te llevó como un año, creo, haciendo entrevistas aquí, aquí, acá, y no solamente en Magdalena, por lo que sé, en varias comunidades aledañas. Gracias a ellos, nuestro saludo desde Sachemojos. Gracias de nuevo a Francisca. En esta entrevista ha salido un par de novedades. Primera gran revelación, la fundación de Magdalena se produjo el 9 de noviembre de 1719. 9 de noviembre de 1719. 8 meses antes de la fecha oficial reconocida hasta hoy, que es el 22 de julio de 1720. Gracias, le decimos nuevamente a Franziska Riedel. Seguimos en Sachemojos. Al final expresamos nuestro pesar por el temporal, por los efectos del temporal que afectó esta semana recién pasada a España, especialmente dolidos por las más de 150 personas fallecidas, en particular en la provincia de Valencia. Y hay muchos desaparecidos todavía que los siguen buscando. Hacemos votos porque no haya víctimas bolivianas de las decenas de miles de compatriotas que están repartidos en todo el territorio español. Muy lamentable. Bueno, cumplido el tiempo, terminamos Sachemojos. Bim Okarinet, Tepona semana. Nos vemos la siguiente semana. Rusurupaya, meme noviono. Rusurupaya, tata noviono. Gracias, señoras. Gracias, señores. Hasta entonces.